Hola, mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida a tu programa Cimientos Correctos. Y yo declaro que el bien de Jehová te sigue hoy y que la luz de Jehová resplandece en tu vida, en tu economía, en tu matrimonio, en tu hogar, en el nombre de Jesús. Que hoy tu alacena se llena, que hoy milagros, maravillas y prodigios son hechos en el nombre del Señor Jesucristo y sanidades se manifiestan desde la cabeza hasta los pies, ahí en tus huesos, y no te pido permiso. En el nombre de Cristo Jesús le ordeno a los tendones, a los huesos, a los ligamentos, a las vértebras que se alineen ahora en el nombre de Cristo Jesús y desato el poder de resurrección que te viva, que te sacude, que te levanta ahora en el nombre de Cristo Jesús. Así que ahora en el nombre de Jesús te ordeno que hagas algo que no podías hacer. No podías levantar bien un brazo, levántalo, extiéndelo. Si no podías mover nada porque estabas paralizado de un lado, mueve un dedo. Con un dedo que muevas ya es suficiente fe. Así que haz algo que no podías hacer y el milagro se va a llevar a cabo ahorita en el nombre de Jesús. Te bendigo. Y vamos a empezar a escuchar la palabra de Dios de este día. Vamos a continuar en este tema de cómo ser sensibles a la voz de Dios en nuestras vidas. Yo recuerdo que en alguna ocasión me encerraba ahí en el carro y me iba ya al planetario y le decía, Señor, quiero escuchar tu voz, no me voy a ir de aquí hasta que escuche tu voz. Y bueno, yo creo que el Señor se la ha curado mucho conmigo, ¿verdad? De todas las cosas que le digo o hago, y me ponía a patalear y a decirle, ¿verdad? Como niña chiquita, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz. Y recuerdo que de tanta lata que le di a Dios, un día un hermano me dijo, Lili, el Señor dice que ya no le estés diciendo, que Él te habla, nada más escúchalo, presta atención, cállate para que lo puedas escuchar, ¿verdad? Y yo digo, ay, ¿cómo sabe, verdad? Pues sí, pues tenía que mandarme a alguien para que escuchara porque de tanta lata que le estaba dando, pues no lo escuchaba, ¿verdad? No lo dejaba hablar. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado de nuestros pastores? Estamos orando y le estamos pidiendo y pidiendo, pidiendo, Señor, te pido, quiero esto, quiero lo otro, te pido por esto, esta situación, por la economía, por la familia, por el perro, por el vecino, ¿verdad? Que se calle, por lo que sea. Y ya decimos, bueno, en el nombre de Jesús, amén. Y nos paramos, ¿verdad? Y Dios está, que quiere hablarnos, que quiere decirnos, y nosotros no lo dejamos. Y luego estamos pidiendo y diciendo, ay, es que Dios no me habla, ay, es que Él no me contesta. Pues no lo dejamos hablar. Hay personas que yo he escuchado que dicen que en el único lugar donde Dios les habla es en el baño. Pues sí, porque ahí no estás hablando, ¿verdad? Nada más estás con gente y estás hablando y no para uno. Entonces, a veces cuando estás en el baño, a veces cuando estás en la regadera, que estás todavía modorro, dormida, es cuando Dios está hablando a personas, porque en otras ocasiones no lo dejamos hablar. Escuché a una hermana que Dios hace cosas sorprendentes e inimaginables en sus vidas, ¿verdad? Y ella cuenta cómo, pues por generaciones han vivido en el ministerio, vienen de hijos de pastores y de profetas y de apóstoles, ¿verdad? Y que eso es normal en su familia, pero como pues el Señor lleva a esta hermana y le muestra cosas del cielo y le revela cosas del cielo en el espíritu, como a otras personas los lleva en la carne, ¿verdad? Pero a ella la lleva en el espíritu y le muestra cosas espirituales, y a su hermano de carne, a él lo lleva al universo, allá donde están los planetas, a las estrellas, para hablar con él, para tener un tiempo a solas con Él. Entonces, Dios hace cosas sobrenaturales que ni tu mente ni la mía los puede entender. Y no las tenemos que entender porque Dios es un Dios sobrenatural. Entonces, pasa por todo lo natural y va a quebrar todas nuestras estructuras y las va a romper y las va a hacer añicos para que no vivamos por vista, pero por fe, ¿verdad? Entonces solamente el que vive por fe agrada a Dios, y si tú y yo no estamos viviendo por fe, entonces tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y creer, porque Él es un Dios todopoderoso y Él es un Dios inigualable y sobrenatural, y Él quiere bendecir tu vida. Así que vamos a escuchar la voz de Dios que hable en nuestro corazón. Vamos a dejarlo que Él hable. Él te va a hablar a través de la palabra de Dios, te va a hablar a través de los animales, de la música, de las predicaciones, a través de nosotros, a través de un amigo. Yo no sé cuántas veces te ha tocado, a mí me ha pasado infinidad de veces, que nadie sabe lo que yo estoy pensando, lo que estoy atravesando, lo que estoy necesitando o viviendo en cierta época o tiempo o en ese momento de mi vida.
Pero cuando empieza alguien a platicar, alguien que a lo mejor no tiene una relación de todos los días contigo, ¿verdad? Pero cuando empiezan a hablar y empiezas a escuchar y empiezan a hablar y dices, y a veces uno dice, ¿y por qué estoy diciendo eso? ¿O por qué te dije eso? ¿Verdad? Pero es el Espíritu de Dios hablando a través de esa persona que te está hablando, que te está haciendo conocer las cosas que Dios piensa acerca de tu situación y te está dando a veces la solución o te está dando la respuesta o te está dando el consuelo que tú necesitabas y que no habías dicho a nadie. Entonces Dios nos habla a través de situaciones, de circunstancia, nos habla a través de su palabra, también nos habla a través de sueños, en visiones, nos habla a través de sus ángeles, ¿verdad? Porque son ministros que están a nuestro favor, que están esperando a escuchar la voz de Dios y ponerla por obra, hacerla y traerla. Si tú recuerdas en la palabra de Dios, ¿quién fue el que vino a visitar a María? ¿Quién fue el que vino a darle una palabra a José? ¿Quién fue el que se le apareció a Zacarías, verdad? ¿Quién es el que se aparecía en diferentes ocasiones para dar un mensaje de parte de Dios? Y era el arcángel Gabriel, que él está encargado de los ángeles ministradores que traen los milagros, las sanidades, los prodigios, las palabras y los mensajes, ¿verdad? Las cosas sobrenaturales. Los ángeles que están bajo su rango, ¿verdad? Pues son ángeles que parecen más humanos, ¿verdad? No son así feroces como los que están con el ángel Miguel, que ellos son para pelear, son guerreros, son ángeles guerreros, son armas poderosas en la mano de Dios. Entonces, para poder espantar, para poder ser feroces con el enemigo, pues no van a tener caras de santos, ¿verdad? De muy bonitos, no, van a tener caras feroces y sus expresiones y sus formas, pues no van a ser nada de este mundo, ni nada de lo que tú y yo conocemos, ¿verdad? Pero cada uno de ellos tiene un propósito divino, un propósito glorioso. Y Dios también nos habla a través de sus ángeles ministradores, de sus ministros que están a nuestro favor. Pero sobre todas las cosas, la manera que Dios nos va a hablar es a través del Espíritu Santo. Él dijo, yo me tengo que ir, les conviene que yo me vaya, les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque voy a enviar a ustedes el Consolador, el que siempre va a estar con ustedes. Él va a estar ahí, va a hablar todo lo que escucha al Padre decir, les va a recordar las cosas que yo he hablado, que yo he dicho. Él me va a honrar, Él me va a levantar, Él me va a glorificar. Él no va a hablar de su propia cuenta. Entonces el Espíritu Santo desde hace más de 2000 años está con nosotros y entre nosotros y habitando en nosotros, ¿verdad? Y Él está aquí y Él quiere ser tu mejor amigo. Y si tú no has invitado al Espíritu Santo que sea tu mejor amigo, yo quiero invitarte que este día tú abras la puerta de tu corazón y le dejes entrar a Él también como tu mejor amigo. Ya tienes al Señor Jesucristo, ya lo recibiste como tu Salvador, ya el Padre vive en ti, ya el Espíritu vive en ti, pero cuando tú y yo invitamos a que el Señor nos llene de su Espíritu Santo y fuego, que Él nos bautice con ese bautismo en fuego. Cuando tú invitamos que el Señor Jesucristo sea el dueño y el Señor de nuestra vida y le entregamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra economía, entonces Él viene a formar parte, Él viene a investirnos con poder, Él viene a llenarnos, Él quiere que tú y yo le invitemos y eso es un protocolo que nosotros tenemos que seguir en las cosas celestiales. Tú y yo tenemos que invitar a Él que esté con nosotros. Tú y yo tenemos que invitar a Él que entre en nuestro corazón. Tú y yo tenemos que invitarlo que Él gobierne nuestra vida, que Él reine en nuestra vida, que Él sea el Señor en nuestra vida. Si nosotros no lo invitamos con todo el poder que tiene Dios, no va a señorear en tu vida. Por eso a veces seguimos haciendo nuestra voluntad y hacemos las cosas como pensamos y como queremos y como nos enseñaron y como nosotros decimos y como nosotros queremos y no como la palabra de Dios dice, porque nosotros seguimos siendo los señores en nuestros corazones, ¿verdad? En el trono de nuestro corazón y no hemos dejado que quitarnos nosotros para que el Señor tome su lugar. Y mientras nosotros no nos quitemos y lo invitamos a Él para que tome ese lugar y el centro de nuestro corazón, Él no lo va a hacer. Mientras nosotros no lo invitemos que Él sea nuestro Señor, nada más va a ser nuestro Salvador. Y sí, ciertamente no te vas a ir al infierno, ¿verdad? Ciertamente te vas a ir con Él, pero
sin que fuera tu Señor, sin que fuera tu Padre, sin que fuera tu mejor amigo. ¿Sabes? Yo tengo que invitar al Señor Jesucristo para que sea mi todo en todo, a mi Padre para que Él me llene, para que Él sea mi Padre, no nada más mi Señor, puede ser nada más el Dios que conocieron, el Dios del universo, el Dios de mis antepasados, pero Él quiere ser tu Señor, Él quiere ser tu Padre, ese Padre que no tuviste, ese Padre que no conociste, ese Padre que no estuvo ahí para ti. Dios quiere ser ese Padre para ti, pero Él quiere que tú lo invites a ser ese Padre. Mientras tú y yo no lo invitemos, Él quiere ser el socio mayoritario en tu negocio, Él quiere ser el esposo, el centro en tu matrimonio. Y mientras tú y tu marido no lo inviten para que sea el centro de tu matrimonio y sea el Señor en tu matrimonio, entonces te vas a estar dando de golpes, te vas a estar dando de trancazos y pues de cabezazos, ¿verdad? Que no vas a saber ni para dónde darle y le haces de todas formas y de por todos lados y no das una. Quítate de un lado, quítate del centro de tu matrimonio, ya deja de gobernar a tu marido, ya deja de manipularlo, ya deja de controlarlo, ya deja de mandarlo, suéltalo, entrégaselo a Dios y que sea Dios el centro de tu vida, el centro de tu matrimonio. Y cuando Él sea el centro de tu matrimonio, entonces, ¿sabes qué? Dios va a tratar con tu marido, Dios va a tratar contigo, Dios va a tratar con las cosas duras que estén ahí estorbando o estén impidiendo una relación hermosa y como Dios la ha creado para ti. Para que te goces, para que disfrutes, para que sean los días del cielo sobre la tierra, ¿verdad? Que no nada más sea un dicho que todos dicen, pero que sea realmente una realidad tu vida, tu matrimonio, tu familia, así como los días del cielo sobre la tierra. Y tú y yo, cuando empezamos a conocer la voz del Espíritu Santo, sí vamos a cometer muchos errores, sí los seguimos cometiendo porque a veces la pasamos por alto. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho, hoy no salgas? Ah, no, pero yo quiero ir con mi mamá. No, ¿cómo voy a dejar de verla? No, yo quiero ir al café, yo quiero hacer esto. No salgas, no vayas. Y ahí vamos, y ahí hacemos. Y luego pues hay un accidente o llovió y se nos ponchó la llanta o se nos descompuso el carro o hubo un problema en la calle, en la carretera o ahí en el lugar donde fuiste. Y luego dices, ay, no tenía por qué haber salido. Algo me decía que no saliera. Pues sí, esa es la voz de Dios que te está diciendo, no vayas, no salgas, espérate. Hace unas semanas visitaba a una hermana y habíamos estado orando en la tarde y todo, y yo ya estaba lista para irme a mi casa, ¿verdad? Después de estar ahí toda la tarde, ya quería irme ya a mi casa y me estaba despidiendo de ella, me estaba despidiendo cuando a ella le entró una llamada por teléfono y dije, bueno, pues voy a aprovechar para irme para que ella pueda hablar a gusto por teléfono. Y en eso que ya me estaba parando para irme, ella me dice, está hablando por teléfono y de repente me dice, no, espérame, siéntate. Y yo ya quería decirle, no, sabes que ya me voy, ya me había cansado de estar sentada. Entonces, pero me dijo, no, espérate tantito. Y algo dentro de mí me hizo que me callara y me senté, ¿verdad? No entendía por qué, pero ya no quería estar sentada, ¿verdad? Pero me senté, obedecí. Y cuando me siento, de repente 5 segundos más, 10 segundos más, empezaron a escuchar bastantes sirenas que estaban atravesando en la calle. Y cuando ella terminó de hablar, Dios me dijo que no te podías ir, que había peligro aquí saliendo de la calle. Y hasta que pasó todo ese ruido y hasta que pasó esa intranquilidad que Dios había puesto en su corazón, ya salí de la casa, ¿verdad? Pero si no escuchamos la voz del Espíritu Santo, podemos estar en medio de un problema, en medio de un robo, en medio de una situación, en medio de una discusión, en medio de algo, de un accidente trágico, de un accidente. Nada más por no estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Yo creo que en este día y en esta hora, si algo tenemos que ser más sensibles y buscar es escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, porque la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios te va a salvar, te va a librar de problemas, te va a librar de caer en deudas, de meterte en deudas, de salir por fiador, por persona, te va a dar el valor para decir no firmo esos papeles, se ven muy bonitos, parece que está todo bien, pero algo me dice adentro de mí, no. Si algo que tenemos que seguir tú y yo en esa voz que estamos escuchando es la paz de Dios en nuestro corazón.
El Señor te va a hablar a través también de la paz, te va a hablar de impresiones, a través de impresiones fuertes, que te vas a sentir motivado para hacer algo y vas a ser impulsado para hacer algo y lo vas a lograr. Y yo quiero decirte que el Señor en infinidad de veces me ha guardado, me ha protegido. A veces ya estoy saliendo de la casa y por alguna razón me regreso. Otra vez me regresé a la casa, otra vez me metí, otra vez se me olvidó algo. Yo digo, pero ¿por qué si ya estaba lista, verdad? ¿Por qué pasa? Me tengo que regresar y todo. Y cuando vengo hacia el trabajo, me doy cuenta de que había un accidente, de que hubo una carambola, de que alguien se salió del camino. Y cada vez lo he podido comprobar una y otra vez cómo el Señor me ha guardado, me ha protegido, me ha librado de tantas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero que el Señor nos las va a revelar. Y otras que sí nos damos cuenta. Pero cuando tú y yo somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, Él te va a ayudar, Él te va a dar dirección. A veces quieres saber para dónde ir, en qué escuela van a entrar tus hijos, qué es lo que vas a estudiar, dónde vas a meter las solicitudes de trabajo, qué puertas vas a tocar, qué negocios vas a abrir. Y por ejemplo, yo ahorita en mi caso, yo le he estado pidiendo a Dios que me dé sabiduría, que me dé revelación, que me dé ideas inspiradas por Él para saber qué hacer, para saber qué oportunidades tomar, hacia dónde ir en mi vida, en lo personal. Y yo sé que el Señor me va a abrir puertas, yo sé que el Señor me lo va a revelar, yo sé que el Espíritu Santo va a traer en el momento exacto, en el tiempo exacto, esas cosas que yo le he estado pidiendo, que he estado inquiriendo, que Él mismo me ha estado motivando para buscar, para hacer, para el propósito que Dios tiene para mi vida. Pero así Dios quiere revelarte en las cosas más sencillas, aún si necesitas comprar un uniforme, si necesitas comprar algo para tus hijos, ¿verdad? Alguna actividad, algún juguete, algún regalo. Dios puede decirte dónde ir, hacia dónde ir, a qué horas ir, cuándo ir y que te ahorres la mitad del precio, que encuentres el producto que tú estás buscando. Si nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él va a enderezar nuestras veredas. Pero muchas veces decimos, ay no, ¿cómo voy a mortificar a Dios con esas cosas? ¿Cómo le voy a pedir a Dios eso, que me ayude en estas cosas, si no son nada importantes, si no son nada tiene otras cosas más importantes que arreglar, las guerras en el mundo, la pobreza y los tsunamis y la escasez y la violencia y tantas cosas, que la economía, el dólar, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿sabes? Dios está interesado en ti porque eres su hijo, porque te ama. Y aún yo recuerdo estando en un rancho, cuando iba a algunas reuniones y pues en esos lugares, pues si hay 3 cultos, son 3 cultos y son 3 veces que damos ofrenda, y si son 3 cultos por 4 días, pues cuéntale, ¿verdad? Y en algunas ocasiones pues yo nada más llevaba cierta cantidad de dinero, porque digo, pues voy a ir al rancho, o sea, no necesito gastar, no necesito esto, pero ya para cuando acordaba, pues ya lo daba todo, ya me acababa todo, ¿verdad? Y aún en cosas tan sencillas, yo le decía a veces a Dios, de repente, ¿verdad? Le decía, ay Señor, ¿cómo quiero un refresco? ¿Cómo quiero una coca, ¿verdad? Para la comida. Y tú dices, ay, pero es algo tan simple, ¿cómo Dios te va a escuchar? ¿Cómo Dios te va a contestar? Bueno, yo he aprendido a involucrarlo en todo. En qué ropa me voy a poner, qué voy a hacer, con quién voy a salir, si hago esto, si hago lo otro, dónde voy a comprar el mandado, dónde quiere que vaya, dónde voy a comprar el piso, dónde voy a comprar el cemento, dónde voy a comprar aquello, a dónde voy a sembrar, a quién le voy a dar, a quién voy a ayudar, le doy, no le doy, hago, no hago, a este sí, a este no, de esta manera sí, de esta manera no. Entonces he aprendido a involucrar a Dios en todos mis caminos, y adivina qué, Él va a enderezar tus veredas, Él va a estar contigo, Él va a estar de tu lado, ¿verdad? Él no te va a decir que vayas a un lugar para que te vaya mal, te va a librar del lazo del cazador, te va a librar de la peste destructora, y ningún dardo del enemigo contra ti va a prosperar, ni saeta que huele de día ni de noche, ni pestilencia que en medio del día o de la oscuridad ande, porque Él va a estar ahí contigo y te va a guiar y te va a dirigir. Y recuerdo que en esa ocasión que yo le decía a Dios, ay, cómo se me antoja una coca, pero ya ni para la coca ya traía, ya había dado todo. Y de repente me decía alguna hermana Lili, venga, le vamos a dar un refresco.
ni siquiera les había pedido, ni siquiera sabían cuál era mi necesidad y cómo inmediatamente el Señor te contesta. Y va a haber personas que dicen, ay, eso es coincidencia, sí, pero todos los días me pasaba la misma coincidencia. Le decía, Señor, ¿cómo se me antoja un refresco ahorita? Tengo mucho sueño o un café, ¿verdad? Y en el momento exacto, en la hora exacta, el Señor te responde y Él te manda. En muchas ocasiones que he estado en mi hogar, le digo, Señor, ¿cómo se me antoja un chocolate caliente? Ay, yo sueño y me imagino, así que llegan ahorita tus ángeles y me ponen un chocolate así de tal y tal, le digo, ¿verdad? De cuál, con una concha o con una dona de chocolate o con lo que se te antoje, ¿verdad? O con un pedazo de pie de queso. Y le estoy diciendo al Señor, ¿verdad? Y no se me aparece nada, ni me baja el ángel, ni me trae nada, ¿verdad? Pero yo le estoy diciendo a Dios que se me antoja y cómo me gustaría y cómo me estoy imaginando y cómo estoy soñando. Y yo estoy jugando con la fe, ¿verdad? Porque la fe es creer por esas cosas que ojo no vio ni oído yo y llamar las cosas que no son como si fuesen. No vas a decirlo, ay, sí, tengo ganas de un pastel cuando lo tienes enfrente. No, es cuando creemos, cuando no tenemos nada, cuando abrimos el refrigerador y dices, en el nombre de Jesús, yo creo que está lleno y se llena, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando tú y yo vamos a estar hablando y creyendo en fe y lo vamos a ver y se va a multiplicar y va a estar ese refrigerador lleno a rebosar, ¿verdad? No nada más para ti, sino para que bendigas a otros. Y en muchas ocasiones, cuando yo le he dicho cosas así al Señor, a veces no en ese momento, ¿verdad? Siempre he querido que baje el ángel y que me aparezca ahí lo que yo estoy pidiendo, porque yo lo he escuchado en otras personas, lo he visto en otras personas, entonces digo, bueno, Señor, si de dos peces o de 2 panes y 5 peces al revés, ¿verdad? Tú multiplicaste si le dices de comer a 5,000, bueno, pues de un pedazo de pan se va a multiplicar, de un pedazo de chocolate va a brotar aquí también, ¿verdad? Entonces, para Dios no hay nada imposible y yo creo que Él se place con sus hijos. Y yo te puedo testificar de que al día siguiente, a los 2 días, que alguien me invitó a merendar, alguien me invitó a esto, sin que yo lo pidiera, así me ponen una taza de chocolate o un café y una rebanada de esto, del otro. Y pues yo lo estoy comiendo, ¿verdad? Normal, tranquila, ¿verdad? Pero luego el Señor me dice, ¿te acuerdas lo que tú me pediste? ¿Te acuerdas lo que tú dijiste? Yo, Señor, gracias por el chocolate, gracias Señor, gracias por esto, gracias. Que son cosas tan pequeñitas, pero si nosotros podemos ser agradecidos en lo poco, en lo mucho, el Señor nos va a poner. El Señor ve nuestros corazones, que si son agradecidos o no. Hay personas que tienen sus corazones tan endurecidos que ni siquiera pueden decirle gracias Señor. Tienen sus bocas atadas, tienen sus bocas cerradas y no sale gozo, no sale alegría, no sale nada. Y yo creo que Dios quiere abrir la boca de hombres y mujeres para que brote de ellos alabanza, alabanza y gloria al Dios. Cuando tú y yo alabamos, cuando tú y yo glorificamos, cuando tú y yo adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, algo sucede en la atmósfera espiritual. La alabanza cambia la atmósfera, ¿verdad? Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros glorificamos el nombre de Dios, el Señor empieza a trabajar a nuestro favor. La tristeza, el lloro, la mudez no cambia nada ni mueve la mano de Dios. Lo va a mover un corazón agradecido, un corazón. Cuando tú y yo estamos agradecidos es porque sabemos y hemos testificado que Dios es bueno y que Él es fiel y así como Él no hay nadie. Él es misericordioso y Él tiene cosas hermosas para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos estar callados? Tú y yo no podemos estar callados. Y yo quiero decirte que quitemos todas esas ataduras. En alguna ocasión el Señor me movía y me movió para que buscara presupuestos. Hoy hablábamos de eso, que Dios nada más me dijo, quiero que hagas esto, quiero que tomes fotos, quiero que hagas este proyecto para que se remodelen los baños, aquí en la iglesia, en ciertas áreas de la iglesia. Y yo le dije, Señor, pero si tú ya sabes que no hay, que no se puede, que no tenemos, que ahorita no, entonces ¿para qué lo voy a hacer? ¿Verdad? Me dijo, quiero que lo hagas, quiero que te mueves y quiero que lo busques. Entonces en un día hice lo que el Señor me dijo, busqué los precios, fui a pedir los precios y todo. Y lo planteé a los pastores y dijeron, sí lo apoyamos, sí es Dios, ¿verdad? La pastora antes de verlo dijo, sí, yo lo apruebo, sí, yo lo hago. Y desde que Dios me movió a hacer eso hasta ahorita, pues no se ha orado tanto por eso.
Y algo que el Señor revelaba esta mañana, y ya me lo había revelado antes, yo le decía, Señor, ¿por qué ni siquiera se menciona en la oración? ¿Por qué ni siquiera lo sacamos a la luz? ¿Por qué ni siquiera nos interesa? Y el Señor me mostraba que algo que estaba limitando, que algo que estaba impidiendo, era que había personas que porque no se les había ocurrido a ellos, no iban a ser alabados por ese proyecto, no eran reconocidos y entonces no lo apoyaban, no estaban de acuerdo. Yo digo, bueno, Señor, pues el Señor, cuando tú y yo empezamos a escuchar la voz y a reconocer la voz de Dios, el Señor te va a mostrar las cosas ocultas que tú y yo no conocemos, pero que todo lo que está oculto sale a la luz, porque no hay nada que está escondido que no sea manifestado. Y cuando el Señor te empieza a manifestar las cosas, puedes pelear en contra de ello y decir, en el nombre de Cristo Jesús, tomamos autoridad sobre todo impedimento, sobre todo estorbo, sobre todo legalismo, que cae al abismo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces el Señor nos revela cosas cuando escuchamos su voz, cuando estamos atentos a su voz, para poder pelear, para poder guerrear, para poder tomar posesión de lo que Él ya nos ha dado. Esos proyectos y esas cosas que Dios tiene no son para mi beneficio, sino es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, entonces Él lo hará. Yo decreto bendición para tu vida y te invito, si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, abre las puertas de tu corazón ahora mismo y déjalo entrar y dile junto conmigo, Padre, te pido perdón por mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Hazme la persona que tú quieres que sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén.